Bienvenidos a Pino Suárez 2, domicilio del diálogo, desde esta galería de presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una ocasión muy especial, significativa para este proyecto, particularmente para este programa de entrevistas del canal de la Suprema Corte de Justicia, porque con esta emisión se cumplen 6 años de vida de Pino Suárez 2 y también coincide con la entrevista número 200 entrevistas ya en este espacio, que nos privilegia mucho con la atención que usted le dispensa semana a semana. Y no podíamos tener un invitado mejor para esta ocasión que el doctor Juan Ramón de la Fuente, quien es amigo de esta casa y es un personaje de la vida nacional en México. Doctor, muy bienvenido a la Suprema Corte, al canal judicial. Al contrario, Enrique, el halagado soy yo. Felicidades por estos primeros 6 años y estas primeras 200 entrevistas. Imagínate todo lo que has podido recorrer con tus entrevistados y con tu audiencia a lo largo de estos años. Enhorabuena, es un honor estar en esta galería y en tu programa. Doctor, muchas gracias. Los honrados somos nosotros. Y bueno, usted no necesita mayor presentación. Ha sido secretario de Salud, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México en un proceso histórico. Siempre se le ha reconocido un rectorado muy atinado, que marcó un camino distinto para la universidad en momentos muy difíciles, en una encrucijada muy complicada, crítica para la máxima casa de estudios, y un hombre que se ha mantenido con criterios independientes, apartidista, fuera de la dinámica de los partidos políticos, pero siempre muy activo, incidiendo en los temas que domina, como son la educación, como son las perspectivas del país en principios generales, y ahora como presidente en México del Instituto Aspen, que es una institución muy prestigiada, surgida en los Estados Unidos en 1950, justamente en Colorado, y pues muy activo, doctor. Nos da gusto verlo y verlo muy bien físicamente, lo veo igualito, lo cual es muy bueno. El trabajo y el contacto con los jóvenes, ahora estoy muy activo también en mis clases en la universidad. Nunca las dejé, pero ahora las he retomado con un poco más de tiempo, y esto siempre te mantiene en una dinámica, pues no sé si juvenil como tal, pero por lo menos activa, y estar pensando y estar cuestionando y estar reflexionando sobre el país y sobre el mundo, cómo vamos, dónde estamos, qué perspectivas tenemos. Y es ahí donde este proyecto del Instituto Aspen me parece que tiene una posibilidad muy interesante en México, porque todavía no hemos desarrollado aquí esta cultura de los, y perdón porque usaré un término en inglés, de los think tanks, que son estos espacios de reflexión, de pensamiento, pero que no se quedan nada más en la abstracción, sino que tratan de que esas reflexiones y esos análisis incidan, Enrique, ¿incidan en qué? En las políticas públicas. Tú mencionabas generosamente en tu introducción, cuando te referías a mi persona, que en efecto nunca he militado en ningún partido político, y entre otras cosas no lo he hecho porque siempre he tenido la convicción que desde la sociedad civil se debe, en una democracia madura, tener la posibilidad de incidir en esas políticas públicas, y que las ciudadanas y los ciudadanos no necesitamos pasar por el embudo de los partidos políticos para poder incidir en el contexto de la sociedad en la que nos movemos. Hay quienes sí quieren y creen que su camino es a través de los partidos políticos, está muy bien. La gran mayoría de las y los mexicanos no militamos en partidos políticos, pero esto no debe ser una limitación. Y el Aspen es pues un espacio de la sociedad civil apartidista, lo cual no quiere decir que a través del análisis riguroso de los temas, de las propuestas que emanen de esos análisis, de la posibilidad de establecer diálogos públicos entre sectores que habitualmente no dialogan mucho entre sí, no puedan surgir propuestas que incidan y que nos permitan contribuir, hombre, modestamente, pero finalmente contribuir a la construcción de una mejor sociedad, que es al final, creo que un tema que nos une a todos, ¿no?
El Instituto Aspen incide, como usted lo comenta, en temas fundamentales como Estado de Derecho, educación, de la cual usted es un experto, en temas de seguridad, en creación o formación de liderazgos, que nos hace mucha falta también en este país, educación, cultura, creación de liderazgos, Estado de Derecho, son temas torales de la vida de una nación. Y en el caso de México, me imagino que tiene mucho que proponer y mucho que analizar, doctor. Mucho, y sobre todo este tema de liderazgos, Enrique. Fíjate, tuvimos una experiencia reciente en un evento que organizó el Aspen, que si me permites brevemente la relato, porque yo creo que refleja en la práctica lo que queremos hacer. Organizamos un diálogo público para analizar las consecuencias del cambio del IFE al INE, una letra, pero que tiene múltiples consecuencias. Hicimos un evento, vino Lorenzo Córdoba, vino Pepe Woldenberg y algunos otros analistas. Y después, cuando abrimos el debate al público, en donde había, por supuesto, estudiantes, académicos, empresarios, políticos, la pregunta de una estudiante de tercer año de la Facultad de Derecho de la UNAM, pero había de otras universidades, fue la que hace las 8 columnas del día siguiente. Si no fueron las preguntas de los grandes expertos en materia electoral, que lo sabía y había personalidades, gobernadores, presidentes de partidos políticos. No, un estudiante que se para y le dice al doctor Córdoba, doctor, ¿y qué pasa si la reforma electoral no funciona? ¿Cuál es el plan B? Y Lorenzo le dice, bueno, es que tiene que funcionar porque no hay plan B. ¿No? Y después de haber analizado todos los asegúnes. Y entonces vemos cómo una estudiante mujer, hace una pregunta y esta es la que realmente genera la agenda en los medios al día siguiente. Bueno, de eso se trata, de que los jóvenes puedan interactuar con los líderes. Los liderazgos se forman mediante la interacción entre los jóvenes que tienen ese ímpetu, ese anhelo, y las figuras del mundo de la inteligencia, de la ciencia, de la academia, de la empresa, de la política. Y en México hay pocos espacios para fomentar ese tipo de interacciones, y cuando los vives te das cuenta que el potencial que tenemos con los jóvenes de nuestro país, sobre todo aquellos que tienen el privilegio de estar estudiando una carrera universitaria, y por eso es tan importante insistir en la necesidad que tenemos de abrir más espacios educativos, te das cuenta que el potencial es formidable. Y aquí hay un ejemplo reciente de lo que acaba de ocurrir, y me da mucho gusto poder platicártelo y platicárselo a tu auditorio, porque seguiremos en el Aspen haciendo este tipo de encuentros en donde los jóvenes puedan tomar la palabra. Usted mencionaba un tema fundamental, que es esta reforma que deriva en el cambio del IFE hacia el INE. Y hay otras reformas, otra serie de reformas, como la reforma en telecomunicaciones, la reforma en el sector energético, doctor, que, bueno, han provocado un debate nacional natural, que han provocado diferencias de opinión desde el Congreso, donde se procesan estas leyes y las reformas que ya son un hecho en nuestro país. ¿Cuál sería su diagnóstico en general de la situación del país a la luz de las reformas que un sector dice son indispensables para el crecimiento y la evolución del país, para abatir rezagos, y otro sector, ambos calificados y ambos con toda la razón para opinar, otro sector opina que es un retroceso, que es una regresión histórica, que es un tema que debe de preocuparnos mucho a los mexicanos? ¿Cuál sería un diagnóstico, digamos, en ámbito de neutralidad, pero de mucha conciencia apartidista? Mira, creo que tengo el mejor personaje para preguntar. Pues no sé si el mejor, pero te daré mi opinión con toda franqueza, como siempre lo procuro hacer cuando tenemos ocasión de hablar contigo, con otros comunicadores. Yo creo que lo más positivo ha sido el haber logrado acuerdos. Creo que la democracia mexicana necesitaba dar ese paso tan importante en su proceso de maduración, que representa no solamente permitir la discrepancia, sino también fomentar la coincidencia. Y partimos de un principio muy universitario para este análisis, y es
el que, bueno, discrepar siempre me parece que es un derecho de la libertad, es una consecuencia de la libertad. Yo puedo discrepar porque tengo un ámbito de libertad que me permite hacerlo. Pero coincidir de alguna manera también es un privilegio de la razón. Yo puedo coincidir porque después de razonar encuentro puntos de vista convergentes con los tuyos y coincidimos. Y eso no quiere decir claudicar y no quiere decir cooptar y no quiere decir que hubo algo indebido. Y en la democracia mexicana, joven, inmadura todavía, había un poco ese tabú, ¿no? Es decir, si nos ponemos de acuerdo quiere decir que ya nos cooptaron. Y se radicalizan las posiciones. Claro, ¿no? y entonces nunca había acuerdos. Entonces, un primer punto que creo que es positivo para el país es el que haya habido acuerdos. Segundo, los contenidos de esos acuerdos, las reformas. Bueno, ahí pues hay una gama de interpretaciones, obviamente como corresponde a una sociedad plural. Unos están más de acuerdo, otros no tanto, unos dicen que fueron incompletas. Yo creo que es muy difícil tener una única opinión sobre una gama de reformas que son diferentes de naturaleza y con múltiples implicaciones. Yo creo que podríamos dedicarle algún espacio muy específico a ver detalles de ellas. Me parece que el hecho de que nos hayamos puesto de acuerdo es el que políticamente tiene una gran importancia. Y tercero, yo sí te diría, en el caso de la reforma energética, Enrique, sí, yo estoy a favor de la consulta. Y estoy a favor de la consulta porque me parece que más allá del acuerdo legal y legítimo que se tomó en el Congreso mexicano, que está facultado para ello, el hacer partícipe a la sociedad en una reforma de tanta trascendencia, porque tiene un significado muy especial esa reforma, ¿no? Por nuestra propia historia, por lo que ha pasado, sobre todo con el petróleo, por lo que representó en un momento dado la expropiación petrolera en la historia del siglo XX mexicano, por una serie de factores, algunos de ellos creo yo que muy reales, muy objetivos, a lo mejor otros son más simbólicos que objetivos, pero precisamente por todo ello pienso que sería positiva para la democracia del país hacer esa consulta, que no necesariamente está cuestionando ni la legalidad ni la legitimidad de los acuerdos que ya el Congreso, en uso de sus facultades, asumió. Me parece que son pasos complementarios. En fin, de todas maneras, habrá que reconocer que ha sido un periodo de mucha actividad política en donde la democracia mexicana, creo que al final del día, sale fortalecida. Doctor, existe una percepción de tiempo atrás respecto a personajes como José Woldenberg, como usted ahorita que lo mencionaba, un gran mexicano, un hombre vertical, también de criterio independiente, con un gran prestigio, honesto, con un gran papel en ese IFE histórico que cambió y dio muchos quiebres positivos a la vida de México. Existe esa percepción, esa insatisfacción, me atrevería a calificar, de que personajes como usted o como José Woldenberg merecerían o quisiéramos los mexicanos ciudadanos, no militantes de partidos políticos, verlos en posiciones de tomar decisiones y en posiciones más activas para el beneficio del país, aprovechando su experiencia, su honestidad, sus inteligencias. Existe esa sensación. Y cuando usted habla del criterio independiente, usted no es militante, siempre existe, cuando se habla también de la posibilidad de una candidatura independiente, siempre surge su nombre. Es un fenómeno muy recurrente, y también el de Pepe Woldenberg en algunas otras ocasiones, porque su prestigio, insisto, se ha ganado ese reconocimiento social que no viene de los partidos políticos. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, mira, yo creo que siempre es un halago el que alguien piense que uno pues, puede asumir tareas delicadas que le ayuden al país. La verdad, pues es un halago. Me parece que en estos casos la falsa modestia está absolutamente fuera de lugar. Claro que te halaga.
Pero cuando entras al análisis de la realidad, te vas topando con cosas, Enrique. Por ejemplo, algo que a mí no me ha gustado de la reforma político-electoral fue cómo trataron el tema de las candidaturas independientes. Justamente así es. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que es más fácil formar un nuevo partido político que registrar una candidatura independiente. Bueno, entonces quiere decir que no quieren a las candidaturas independientes, porque son tantas. Primero, patinaron la discusión para que no operaran en la elección pasada. Y eso fue clarísimo, la iniciativa estaba ahí y la bancada mayoritaria la detuvo, pasó el proceso electoral último y entonces sí la tuvo que volver a subir a agenda, porque ya estaba ahí, pero hubo, digamos, esta suerte de, pues en fin, dejarla reposar para no sacarla a las carreras, como dijeron algunos legisladores de la legislatura pasada. En realidad lo que pasa es que no querían sacarla antes de la elección. Bueno, y ahora la sacan y resulta que le ponen tantos condicionantes que en realidad es sí, pero no. Hace poco estuve en un homenaje por el centenario de un gran ciudadano potosino, Salvador Nava, y que fue un hombre que, un demócrata y una gente, por muchas razones, desde mi perspectiva, muy respetable su figura, y comentaba yo precisamente eso. Si a don Salvador Nava le hubiera tocado registrarse como candidato a alcalde de San Luis Potosí, independiente, como lo hizo en su momento con la legislación actual, no hubiera podido registrarse. Es decir, ahora resulta que es mucho más complicado hacerlo. Entonces, sí creo yo que el tema de las candidaturas independientes sigue estando pendiente, no me parece que esté satisfactoriamente resuelto, pero claro, quienes legislan sobre eso son los partidos políticos, ¿no? Es como un mecanismo de autodefensa, es decir, ellos saben que si abren esa puerta debilitan el sistema de partidos de alguna forma. Por lo menos es un sistema, en este caso, muy endogámico, sí, porque ellos pues van a seguir cuando estos temas surjan, porque van a resurgir, periódicamente resurgirán, pues entran en una situación en donde yo creo que sí caen francamente en un conflicto de interés. Y bueno, por lo pronto lo que tenemos es una legislación que dice sí a las candidaturas independientes, pero con una aplicación práctica que es contundente y dice sí, pero será imposible que se logren cumplir estos requisitos. Mejor forma un nuevo partido político y me parece que es un error. Enrique, fíjate, en las elecciones del próximo año intermedio vamos a tener 10 partidos políticos. Bueno, yo siempre he estado a favor de la pluralidad, me parece que hay que darles espacio a las minorías, pero, por ejemplo, Giovanni Sartori, que es buen amigo y con el que he platicado mucho estos temas, él insiste en que cuando se fragmentan demasiado las opciones en una democracia, no se beneficia a la democracia, al contrario, se beneficia a los grupos predominantes en el poder, a los grupos hegemónicos, porque fragmentas, atomizas las posibilidades de la oposición. Entonces, y bueno, yo creo que Sartori es un teórico muy respetable, ¿no? Que hay que atender. Yo coincido plenamente con él. Vamos a tener 10 partidos políticos, me parece, en mi opinión, como ciudadano, que son muchos, que nos cuesta mucho mantener tantos partidos políticos y que la democracia en México no necesariamente avanza cuando se atomiza o se fragmenta a ese extremo la posibilidad electoral. Siendo partidista, doctor, y estoy obligado a preguntárselo, porque siempre me ha permitido esa confianza, esa libertad, usted aceptó participar en un proceso, el anterior presidencial, con Andrés Manuel López Obrador, como un aspirante, si Andrés Manuel lograba ganar las elecciones presidenciales, a ser el secretario de Educación Pública. Abrumadoramente se respaldaba e ilusionaba la posibilidad de que Juan Ramón de la Fuente fuera secretario de Educación Pública, pero no necesariamente que Andrés Manuel ganara la presidencia. Es decir, sumó voluntades de manera inteligente Andrés Manuel, sumando a Juan Ramón de la Fuente a su eventual equipo de trabajo. Esta participación fue criticada, doctor. ¿Siente usted que
¿Hizo bien en hacerlo? ¿No debió hacerlo? A toro pasado se lo pregunto, ¿cuál es su experiencia respecto a este trance de su vida? Yo creo que fue una experiencia positiva, Enrique, y me parece que hice lo correcto. Porque cuando platicamos, Andrés Manuel y yo, sobre el tema, yo le dije con toda claridad, dije, mira, te voy a ayudar para poner en el centro de las campañas políticas el tema de la educación. No soy militante de tu partido, estoy en este proceso de un movimiento ciudadano, no voy a hacer proselitismo, no soy militante, pues, pero el tema educativo sí me interesa y lo vamos a poner en el centro del debate político, y lo pusimos. Y yo creo que eso fue un paso muy importante. A mí me cuesta trabajo entender, o me costaría trabajo entender, que la primera propuesta de reforma que hizo el gobierno del presidente Peña haya sido la reforma educativa. Es decir, en la campaña el tema de la educación estuvo realmente en el centro del debate y de una parte muy importante de la ciudadanía, y de eso se trataba, de ponerlo ahí, para decir, si no le damos la suficiente atención a la educación, todo lo demás que planteemos, como programa de desarrollo, como plataforma de gobierno, va a quedar trunco. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que cumplimos con una función importante y así se logró. Y bueno, la educación estuvo en el centro y fue la primera reforma. Ahora, ¿cómo va desarrollándose esa reforma educativa? Ese es otro tema. Sí. Pero por el simple hecho de haber puesto a la educación en el centro del debate público en una campaña presidencial en México, me parece que se contribuyó, pues, precisamente a que nos salgamos un poco de los lugares comunes y que entráramos a los temas de fondo del país, que por cierto, la educación, bueno, pues sigue siendo, en mi opinión, el gran tema de fondo de este país. Y creo que estamos todavía muy lejos de haber encontrado el camino que requerimos para que podamos tener modelos de desarrollo en mejores condiciones de los que tenemos actualmente. Respecto al tema de la educación, ¿qué le parece el modelo educativo actual en México? Totalmente obsoleto, Enrique. La gran reforma educativa, yo no estoy necesariamente en contra de los cambios legales y los cambios en el orden laboral que se han hecho. Sí, pero la realidad nos destroza, ¿no? Pero la verdad es que el punto central de una reforma educativa está en el modelo pedagógico. Lo que está verdaderamente obsoleto es ese modelo sobre el cual seguimos enseñando a nuestros jóvenes a memorizar y no a razonar, a repetir y no a discernir. No los estamos enseñando a resolver problemas, que es lo que la pedagogía moderna, y digo moderna, pero no de la semana pasada, moderna de los últimos 30 años, lo que la pedagogía moderna nos ha mostrado que es realmente lo que funciona en un mundo donde el caudal de conocimientos crece de manera exponencial, la tecnología te hace tener acceso potencialmente a todos ellos, pues evidentemente lo que se requiere en este mundo en el que estamos inmersos es un modelo pedagógico que enseña a los niños a pensar, a razonar, a cuestionar, a hacerse preguntas, a tratar de resolverlas con criterio, con capacidad de discernimiento y no a memorizar. Y pues el modelo que en México sigue prevaleciendo es el que implantó en su momento, que fue pionero, por cierto, Jaime Torres Bodet. Sí, pero las cosas han cambiado en el país y en el mundo. Entonces, mientras no cambiemos el modelo pedagógico, mucho me temo que los resultados, por ejemplo, en las evaluaciones a los que nos tendremos que seguir sometiendo, porque son parte también de una realidad ineludible, pues nos van a seguir mostrando que tenemos un rezago grande. Y esto nos lleva, por supuesto, al tema de los maestros. No puedes cambiar el modelo pedagógico si no lo haces con los maestros. Si, para empezar, los que cambian no son los maestros. Entonces, bueno, está muy bien que ahora haya tabletas, hay que ver los contenidos de esas tabletas, está muy bien que haya un marco jurídico diferente, que obligue a ciertas normas y principios que estaban muy sueltos, pero el tema de fondo, en mi opinión, sigue estando en ese modelo pedagógico. Y mientras no le entremos a eso, Enrique, mucho me temo que no vamos a ver resultados, independientemente que también hay que decir
que pues un proceso educativo es un proceso que toma tiempo, de manera que tampoco habría por qué esperar que hubiera resultados en el corto plazo, pero creo que están faltando algunas de las piezas fundamentales para que tengamos en el mediano y en el largo plazo los resultados que todos deseamos. Doctor, yo recuerdo desde que usted tomaba las riendas de la Universidad Nacional como rector, que siempre, y es una pregunta para prácticamente todos los rectores, ¿por qué no crece más la matrícula de la universidad? ¿Por qué no hay más opciones para los jóvenes que reclaman un lugar en el bachillerato, en la licenciatura? Y es realmente una tragedia en el 2014 que miles, millones de jóvenes en este país no tienen una opción para ir a estudiar el bachillerato o una licenciatura, teniendo el entusiasmo, las ganas, la capacidad, porque también quien puede pagar una escuela particular es un microscópico número de mexicanos comparados con los jóvenes que reclaman un sitio en la educación pública. Es realmente una tragedia ver cómo se desperdicia el talento, el llamado bono también demográfico de la capacidad de un joven que se queda sin oportunidades. Es una tragedia. Del que tanto hablamos y del que tan poco beneficio hemos logrado extraer. Mira, es el gran tema. A ver, yo sigo pensando que en México no tenemos una política de Estado en materia de educación superior. No la veo, yo creo que no está formulada. Hay instituciones que han hecho un gran esfuerzo, y aquí quiero subrayar, cuando hablas de la matrícula, el esfuerzo que ha hecho la UNAM. Platicaba el otro día con el rector Narro, veíamos algunos números a propósito del ingreso de la nueva generación a la universidad y nos mostraba cómo en los últimos 15 años la Universidad Nacional Autónoma de México ha estirado su matrícula y ha abierto casi 70,000 nuevos espacios. Son muchos. Muchísimos. Es una nueva universidad, pero seguimos atrapados por la falta de una política de Estado. Una sola institución no puede resolver el problema de la educación superior de este país. La UNAM hace un esfuerzo titánico y junto con la UNAM otras, yo creo que hacen su esfuerzo, el Politécnico, la UAM, universidades como la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Nuevo León, etcétera. Bueno, algo que se ha logrado mostrar con este esfuerzo titánico de algunas instituciones es que en materia de educación superior calidad y cantidad no están reñidas. Cuesta más trabajo la ecuación, pero se puede. Y esto es muy importante porque ha habido quienes en el pasado, sobre todo, argumentaban con forma contundente, pero sin mucha evidencia, que la cantidad y la calidad eran de alguna manera incompatibles. Bueno, pues obviamente esa tesis ya mostró sus limitaciones por sí misma y está rebasada. Fíjate tú que la tecnología de punta lo que hoy te permite es tener verdaderamente universidades en donde la educación virtual combinada con cierta educación presencial puede llegar a millones. Perdón. Y esto es lo que están haciendo algunos países como la India. La Universidad Indira Gandhi tiene millones de estudiantes, una universidad abierta. Y por cierto, con egresados que al terminar sus estudios van a hacer posgrados a Londres, ¿no? y a Boston, y ahí están en las mejores, y a California, y, ¿no? Haciéndolo muy bien. Y la India tiene un plan de desarrollo de educación formidable. Platicaba yo el año pasado en una reunión de Naciones Unidas con el ministro de Planeación de la India, y me decía, bueno, tenemos en proceso la construcción de 700 universidades. ¡Qué maravilla! 700, ¿no? Para los próximos 10 años o 15 años. Es decir, hay una política de Estado. Entonces, me parece que esta sigue siendo una asignatura pendiente. Claro, aquí te van diciendo, bueno, va a crecer la matrícula este año 2%, 3%, cuando en realidad tendríamos la posibilidad, con una política inteligente, de darle un jalón fuerte en los próximos 5 años, en los próximos 10 años, a la educación superior, combinando tecnologías, nuevos modelos pedagógicos, nuevas carreras, Enrique, en donde también estamos quedándonos a la saga. La oferta educativa en materia de educación superior en nuestro país está rezagada. Hay muchas nuevas carreras que se están ofreciendo en los países que sí están haciendo de la educación superior su estrategia de desarrollo. Los países, a ver, hace unos cuantos años, la última vez que platicamos tú y yo,
no habría por qué haber tomado sobre este tema como referencia a los países del Golfo Pérsico. Pues ahora, cuando hablas de educación superior en el mundo, tenemos que tomar como referencia a los países del Golfo Pérsico, que se han dado cuenta que la mejor inversión de su riqueza petrolera está en la educación y que están armando universidades verdaderamente de primera, trayéndose profesores de las mejores universidades europeas, de las mejores universidades norteamericanas, de las buenas, muy buenas universidades asiáticas que hay en Singapur, en Corea, en China, etcétera, y están armando, ya están funcionando universidades de clase mundial con estudiantes locales y con estudiantes de otros lugares del mundo a los cuales están becando. Entonces, hay muchos ejemplos de lo que están haciendo otros países para que, pues, en fin, nos sirvan, yo creo que de motivación, ¿no? De para estímulo. Construir visión de mediano largo plazo, ¿no? Es decir, ahí me parece que tenemos todavía realmente un largo camino, Enrique, que recorrer. Doctor, se han agotado lamentablemente 30 minutos. Yo sabía que esto iba a ocurrir. Es realmente maravilloso poder conversar con usted. Quiero que quede públicamente el compromiso de que el foro se convierte, por supuesto, en un mecanismo de expresión para las ideas del Instituto Aspen, que desarrolla un trabajo muy importante en México a través de su presidencia, y siempre conversar de estos temas que atañen a la nación de una manera tan lúcida y tan independiente me parece que abona en un principio democrático en la misión de un medio de comunicación público como es este. Yo te agradezco como siempre tu hospitalidad y nos veremos pronto nuevamente. Es un privilegio venir a la Corte y venir a este programa y platicar contigo y con tu auditorio. Muy agradecido, doctor, Gracias. por estos minutos. También le agradezco a usted el favor de su atención. Lo invito a que siga con nosotros en el canal judicial. Muchas gracias.